Aquella noche entendí por qué algunos camioneros prefieren perder dinero antes que volver a manejar por ciertos tramos de carretera después de la medianoche. Durante años pensé que esas historias sobre apariciones eran simples cuentos para espantar a los nuevos, relatos que nacían del cansancio, del sueño o de las interminables horas viendo la misma línea de asfalto perderse en la oscuridad. Yo también me reía. Hasta que llegó la madrugada del 17 de enero de 2020, y desde entonces nunca volví a conducir de noche. Lo que voy a contar ocurrió exactamente como lo recuerdo. No espero que todos me crean. De hecho, si alguien me hubiera contado esta historia hace unos años, probablemente habría buscado una explicación lógica para cada detalle. Hoy ya no puedo hacerlo, porque hay cosas que vi con mis propios ojos y que todavía aparecen en mis sueños. Aquella semana llevaba una carga de materiales de construcción desde San Luis Potosí hasta Saltillo. Era un recorrido completamente rutinario. Había manejado esa ruta tantas veces que conocía casi cada curva, cada pendiente y cada gasolinera mejor que muchas calles de mi propia ciudad. La carretera 57 era prácticamente mi segunda casa. Sabía dónde había retenes, dónde acostumbraban detenerse otros operadores para tomar café, dónde el pavimento estaba más dañado, y también conocía un tramo del que muchos preferían no hablar demasiado. El que va entre el Huizache y Los Chorros. Siempre que salía el tema, algún operador terminaba diciendo la misma frase: no pases por ahí de madrugada. Nadie explicaba demasiado. Algunos sonreían para cambiar de conversación, otros simplemente guardaban silencio. Yo nunca les di importancia. En este trabajo siempre existen leyendas, que una curva está maldita, que en cierto puente se aparece un niño, que una mujer pide aventón. Historias nacidas del cansancio, o eso creía. Aquella noche descubriría que algunas leyendas sobreviven porque alguien tuvo la desgracia de vivirlas. Eran aproximadamente las 2:30 de la mañana. Había dejado atrás Matejuala hacía bastante tiempo. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo tráiler delante. Ningún automóvil acercándose en sentido contrario. Solo el rugido constante del motor diésel rompiendo un silencio que parecía demasiado profundo. La luna llevaba varios minutos escondida detrás de una masa de nubes negras. Sin ella, la oscuridad era casi absoluta. Los faros del camión apenas alcanzaban a iluminar una franja estrecha de asfalto que desaparecía unos metros más adelante, tragada por la noche. Encendí la radio para mantenerme despierto. Solo escuché un estallido de interferencia. Giré el dial varias veces. Nada. Una estación aparecía durante 2 o 3 segundos y volvía a desaparecer entre un ruido metálico que hacía imposible entender una sola palabra. Suspiré. No era raro perder la señal en esa zona. Aún así, el silencio empezó a sentirse incómodo, demasiado incómodo. Sin darme cuenta, bajé un poco la velocidad, no porque hubiera visto algo, sino porque tenía esa extraña sensación de que la carretera estaba distinta. Es difícil explicarlo. Cuando llevas años manejando de noche, aprendes a reconocer cuando algo no encaja. A veces es un animal cruzando, una llanta reventada, un vehículo detenido, pero esa madrugada no había absolutamente nada. Y justamente eso era lo que me inquietaba. Era como si toda la carretera hubiera quedado vacía de repente. Ni insectos golpeando el parabrisas, ni luces lejanas, ni reflejos, ni siquiera el viento parecía moverse. Solo estaba yo y kilómetros de oscuridad. Entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta olvidar. Vi una silueta, muy lejos, tan inmóvil que durante unos segundos pensé que era una señal de tránsito. Seguí acercándome. La figura no cambiaba de posición, no caminaba, no levantaba un brazo, no hacía ninguna señal. Simplemente permanecía ahí, esperando. No sabía que unos segundos después iba a cometer el peor error de toda esa madrugada. Durante unos segundos intenté convencerme de que era cualquier cosa menos una persona, una bolsa de plástico atorada en un poste, un señalamiento cubierto por una lona, algún arbusto deformado por la oscuridad. El cerebro siempre busca una explicación antes de aceptar algo que no tiene sentido. Pero conforme el tráiler devoraba metros de carretera, la silueta empezó a definirse. Primero distinguí los pies, después las piernas, luego los brazos.
y finalmente comprendí que era alguien de pie, justo sobre la línea blanca del acotamiento. No hacía ninguna señal para detenerme, no agitaba los brazos, ni siquiera parecía mirar hacia la carretera. Solo estaba ahí, inmóvil, esperando. Sentí un ligero alivio. Pensé que quizá era algún peregrino desorientado, alguien que había sufrido una avería o incluso un paciente escapado de algún hospital cercano. No era la primera vez que veía personas caminando de madrugada, aunque nunca completamente solas, nunca en un lugar tan aislado y sobre todo, nunca tan inmóviles. Instintivamente levanté el pie del acelerador. El enorme tráiler comenzó a perder velocidad poco a poco. No pensaba detenerme por completo, pero sí reducir la marcha lo suficiente para evaluar la situación. Mientras me acercaba, los faros comenzaron a iluminarla con mayor claridad. Fue entonces cuando el primer escalofrío me recorrió la espalda. Era una mujer, o al menos eso parecía. Vestía una bata completamente blanca, aunque el color apenas podía distinguirse bajo toda la suciedad. Parecía una de esas batas largas de hospital. Estaba descalza. Los pies, completamente negros por el polvo y la tierra, descansaban sobre el borde del asfalto como si llevara horas sin moverse. El cabello era largo, negro, empapado. Le cubría casi todo el rostro, pero había algo mucho más inquietante. No respiraba. Al menos eso parecía. Ni el pecho subía, ni bajaba. La tela de la bata tampoco se movía, y eso era imposible. Yo podía sentir el viento golpeando el costado del camión. Veía cómo algunas ramas secas se agitaban a unos metros. Sin embargo, ni un solo mechón de su cabello se movía. Era como si el aire simplemente la evitara. Un nudo comenzó a formarse en mi estómago. No sabía por qué. No había hecho nada. No me había hablado. Ni siquiera había levantado la cabeza. Pero algo dentro de mí empezó a gritar que siguiera avanzando, que no frenara más, que saliera de ahí. Obedecí. Volví a acelerar lentamente. El motor respondió con un rugido grave mientras el tráiler recuperaba velocidad. Cuando estaba a unos 20 metros de ella, tuve la sensación de que algo iba a pasar. No era una idea racional. Era ese tipo de presentimiento que aparece antes de un accidente, como cuando sabes que alguien va a invadir tu carril antes de verlo hacerlo. Mis manos comenzaron a sudar sobre el volante. Podía escuchar mi propia respiración dentro de la cabina. Quise mirar hacia otro lado. No pude. Algo me obligaba a seguir observándola. 10 metros. 8. 5. 3. Entonces ocurrió. Sin mover un solo músculo del cuello, sin levantar la cabeza, sin apartar el cabello de su rostro, sentí que me estaba mirando. No sé cómo explicarlo. Su cabeza seguía completamente inclinada hacia el suelo. Era físicamente imposible que pudiera verme. Y, sin embargo, lo estaba haciendo. Lo sentí con una claridad aterradora, como si 2 agujas atravesaran el parabrisas para clavarse directamente en mis ojos. El tiempo pareció hacerse más lento. Fue apenas un segundo, tal vez menos, pero bastó para que el cabello se abriera apenas unos centímetros, solo lo suficiente, y entonces los vi, sus ojos. Todavía hoy me cuesta describirlos. No eran blancos, no tenían pupilas, no reflejaban la luz de los faros, eran completamente negros, no como unos ojos oscuros, negros de verdad, como 2 agujeros abiertos en la cara, vacíos, profundos, imposibles. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que pensé que iba a perder el control del volante. Instintivamente giré la vista hacia el frente. No quería verla un segundo más. No podía. Apreté el acelerador hasta el fondo. El motor rugió. El tráiler respondió, y en cuestión de segundos aquella figura quedó atrás. O eso creí. Porque había una regla que todos los camioneros viejos repetían cuando hablaban de cosas que no podían explicar. Una regla que hasta esa noche siempre me había parecido una tontería. Si alguna vez ves algo imposible al borde de la carretera, jamás lo busques en el espejo. Yo estaba decidido a obedecerla, pero había un problema. Algo, detrás de mí, acababa de golpear suavemente el remolque, como si alguien hubiera apoyado la palma de la mano sobre el metal, y ese fue el momento exacto en que comprendí que la peor parte aún no había comenzado. El golpe fue apenas un toque, tan suave que cualquier otra noche lo habría confundido con una piedra lanzada por las llantas o con una rama golpeando el remolque. Pero esa madrugada sonó diferente.
porque ocurrió exactamente cuando la mujer desapareció de mi campo de visión. Sentí cómo la sangre se me iba del rostro. Las manos comenzaron a resbalarme sobre el volante por el sudor. Respiré hondo e intenté pensar con lógica. Fue una piedra, fue una rama, fue cualquier cosa. Me repetía esas palabras una y otra vez, como si decirlas pudiera volverlas verdad. Pero había un problema. No había árboles, no había grava, no había nada. Solo kilómetros de asfalto completamente vacío. Seguí conduciendo, sin mirar el espejo, sin bajar la velocidad, sin apartar las manos del volante. El ruido constante del motor era lo único que rompía el silencio, o al menos eso creía, porque unos segundos después, escuché otro sonido. Esta vez venía del lado del copiloto. Tap. Silencio. Tap. Otra vez. Era un golpecito seco, como si una uña golpeara el cristal de la ventana. Giré apenas los ojos hacia la derecha. No había nada, solo oscuridad. Me obligué a volver la vista al frente. No mires, solo sigue manejando. No sé por qué pensé eso. Nadie me lo había dicho. Simplemente apareció en mi cabeza, como si una parte de mí supiera que mirar era exactamente lo que no debía hacer. Los segundos comenzaron a sentirse eternos. Miré el reloj del tablero. Había pasado menos de un minuto desde que dejé atrás a aquella mujer. Parecía que llevaba una hora conduciendo. Intenté volver a encender la radio. Nada. Solo interferencia. Pero esta vez ocurrió algo extraño. Entre el ruido blanco creí escuchar una voz. Muy baja, tan baja que no distinguía palabras, solo un murmullo. Como alguien hablando al otro lado de una pared. Subí el volumen. El murmullo desapareció. Volvió únicamente la estática. Lo bajé otra vez. Entonces regresó. No eran frases. No era música. Era como si alguien estuviera susurrando demasiado cerca del micrófono. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los tobillos. Apagué la radio de un manotazo. El silencio volvió, pero ahora era peor, porque ya no podía dejar de pensar que, si había escuchado algo, tal vez no venía de la radio. 5 kilómetros. Más o menos eso había avanzado. Empecé a recuperar el control de mi respiración. Ya pasó. Eso intentaba convencerme. Había sido una experiencia extraña, sí, pero ya estaba lejos. La mujer había quedado atrás. No había manera de que siguiera ahí. No existía forma alguna. Vi una curva amplia delante de mí. Al salir de ella, la carretera volvía a quedar completamente recta durante varios cientos de metros. Fue entonces cuando distinguí una figura al fondo, muy pequeña, casi una sombra. Pensé que era otro viajero. Después creí que podía tratarse de un señalamiento. Luego, los faros iluminaron una bata blanca. El corazón dejó de latirme por un instante. No podía ser. Comencé a acercarme, y cada metro que recorría hacía que el horror fuera creciendo. El cabello negro, los pies descalzos, los brazos caídos, la cabeza inclinada. La misma postura, exactamente la misma. No solo era otra mujer, era ella, la misma, esperándome otra vez. 5 kilómetros más adelante, como si hubiera tenido que caminar para llegar hasta allí, como si hubiera aparecido delante de mí en el mismo instante en que dejé de verla. Sentí un vacío brutal en el estómago. Toda explicación lógica desapareció de golpe. No existía forma humana de que aquello estuviera ocurriendo. Y fue en ese momento cuando dejé de pensar que estaba viendo una persona, porque las personas no hacen eso. Pero aquello sí. Mi pie se hundió contra el acelerador. El motor rugió con toda su fuerza. No iba a detenerme, no iba a reducir la velocidad, no iba a volver a verla de cerca. Jamás. La distancia entre nosotros comenzó a desaparecer rápidamente. 200 metros, 150, 100, 80, 60. Entonces, la mujer levantó lentamente la cabeza por primera vez y comprendí que lo peor aún estaba a unos cuantos segundos de suceder. No sé de dónde saqué el valor para seguir acelerando. Lo único que quería era atravesar ese tramo lo antes posible. Pero mientras la distancia se acortaba, algo dentro de mí comenzó a gritar que ya era demasiado tarde. Había cometido un error, no por haber reducido la velocidad la primera vez, ni por haberla mirado, sino por haber entrado en ese tramo de carretera. Porque tuve la horrible sensación de que, desde el momento en que mis faros la iluminaron, ella ya sabía quién era. La aguja del velocímetro seguía subiendo. El motor rugía con toda su potencia. El remolque vibraba detrás de mí. Aún así,
La mujer no reaccionaba. No dio un solo paso. No levantó un brazo. Permanecía exactamente en el mismo lugar, como una fotografía clavada en medio de la oscuridad. Solo había una diferencia. Ahora su cabeza estaba completamente levantada y me estaba mirando de frente. No había cabello cubriéndole el rostro. No había expresión. No había enojo. No había tristeza. Su cara era inexpresiva, como si jamás hubiera conocido una emoción humana. Pero sus ojos, Dios, sus ojos seguían siendo dos huecos completamente negros. No reflejaban la luz de los faros. Era al revés. Parecía que la luz desaparecía dentro de ellos, como si mirara dos pozos sin fondo. Sentí un dolor agudo en el pecho. Por un instante pensé que me iba a dar un infarto. Faltaban pocos metros. 20, 10, 5. No la mires. Me repetí esa frase una y otra vez. Clavé la vista en la línea blanca del acotamiento. No quería volver a cruzar su mirada. No otra vez. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. La temperatura dentro de la cabina cayó de golpe. No fue una sensación, lo vi. El vaho salió de mi boca cuando exhalé. Mis manos comenzaron a entumecerse sobre el volante. El parabrisas empezó a empañarse por dentro. La calefacción seguía encendida al máximo, y aún así era como si hubiera abierto la puerta de un congelador. Nunca había sentido un frío semejante. No era el frío del invierno. Era un frío que parecía atravesar la ropa, la piel y los huesos al mismo tiempo. Un frío que no pertenecía a este mundo, y justo cuando el tráiler quedó a su altura, escuché un golpe. ¡Bum! No fue en el remolque, fue justo detrás de mi asiento, como si alguien hubiera dejado caer ambas manos contra la pared trasera de la cabina. Di un respingo tan fuerte que estuve a punto de invadir el carril contrario. El volante se sacudió violentamente entre mis manos. Logré corregir la trayectoria por centímetros. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Pero aquello no había terminado, porque inmediatamente después, el olor cambió. Hasta ese momento, solo olía a diésel, tela vieja y café frío. De pronto, la cabina se llenó de un intenso olor a humedad, a tierra mojada, a ropa que llevaba demasiado tiempo empapada. Era exactamente el olor que desprendía la bata de aquella mujer cuando pasé junto a ella. El mismo. No había forma de confundirlo. Sentí que el estómago se me cerraba. No podía ser. Aquello significaba una sola cosa. No estaba afuera. Algo había entrado conmigo. Apreté el acelerador hasta el fondo. El motor rugía desesperado. Nunca había conducido un tráiler a esa velocidad en un tramo como aquel. No me importaba. Solo quería salir. Solo quería ver otra luz, otro vehículo, otra persona, lo que fuera. Entonces ocurrió lo único que rompió por completo la poca calma que me quedaba. La radio se encendió sola. El volumen estaba al máximo. Un estallido de interferencia llenó la cabina. Después, silencio. Y finalmente, una voz. No era clara. Sonaba como un susurro pronunciado directamente sobre el micrófono. Una voz femenina. Muy cerca. Demasiado cerca. No distinguí toda la frase. Solo 3 palabras. 3 palabras que todavía hoy escucho algunas noches, justo antes de despertar. Ya vienes conmigo. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Con una mano golpeé la radio con todas mis fuerzas. El aparato se apagó. Pero el silencio que quedó después era mucho más aterrador, porque por primera que todo había comenzado ya no sentía que alguien estuviera esperándome en la carretera. Sentía que viajaba dentro de mi cabina. Los siguientes kilómetros fueron los más largos de toda mi vida. No podría decir cuánto tiempo pasó realmente. 5 minutos, 10, tal vez media hora. Mi mente dejó de registrar el tiempo desde el momento en que escuché aquella voz. Solo recuerdo una cosa con absoluta claridad. Ya no me atrevía a mirar ningún reflejo, ni el espejo lateral, ni el retrovisor interior, ni siquiera el cristal de la ventanilla. Tenía la absurda sensación de que, si lo hacía, iba a verla sentada detrás de mí, esperando. Seguí conduciendo con ambas manos aferradas al volante hasta que los nudillos comenzaron a dolerme. No quería pestañear, no quería pensar, solo necesitaba llegar a Saltillo. En varias ocasiones estuve a punto de detenerme. Pero cada vez que el pie comenzaba a levantarse del acelerador, una idea aparecía con una fuerza inexplicable. No te detengas aquí. Era un pensamiento tan intenso que parecía una orden, así que seguí.
kilómetro tras kilómetro, con el cuerpo completamente rígido y con esa extraña sensación de que había alguien respirando en silencio detrás de mi asiento. Nunca escuché una exhalación, nunca vi una sombra, pero el instinto, ese mismo instinto que durante años me había ayudado a evitar accidentes, me decía que no estaba solo, y esa sensación fue peor que cualquier grito. Poco antes del amanecer apareció el primer vehículo, un autobús que venía en sentido contrario. Cuando sus luces iluminaron por un instante la cabina, sentí un alivio enorme. Era la primera señal de vida humana en mucho tiempo. Después apareció otro camión, luego una camioneta, y poco a poco la carretera volvió a parecer una carretera normal. El frío empezó a desaparecer, el olor a humedad también. Sin darme cuenta, llevaba varios minutos respirando con dificultad. Fue entonces cuando entendí algo. Todo aquello había terminado justo cuando comenzaron a aparecer otras personas, como si aquello que me había acompañado durante la noche no soportara la llegada del amanecer, o quizá no quisiera ser visto. Llegué a Saltillo alrededor de las 7:40 de la mañana. Había tardado mucho más de lo habitual. Apagué el motor, pero no pude bajar. Me quedé sentado dentro de la cabina, con las manos todavía sujetando el volante. El motor ya estaba apagado. Sin embargo, mis piernas seguían temblando. No era un temblor ligero, era el tipo de temblor que queda después de sobrevivir a un accidente. Miré el reloj. 5 minutos, 10, 20. No fui capaz de abrir la puerta. Tenía miedo de mirar hacia afuera. Miedo de que, al bajar, ella estuviera esperándome junto al estribo del camión, esperando exactamente donde yo iba a poner el pie. Así permanecí casi 1 hora, hasta que alguien golpeó la puerta. Di un salto tan fuerte que casi choqué contra el tablero. Era el supervisor del patio. Cuando abrí, me observó durante unos segundos. Frunció el ceño. ¿Te sientes bien? Intenté responder. La voz apenas me salió. Me preguntó si estaba enfermo. Dijo que tenía la cara completamente blanca. Entonces decidí contarle todo, desde el momento en que vi a la mujer hasta la voz en la radio. Mientras hablaba, esperaba que sonriera, que todo había sido producto del cansancio. Pero ocurrió exactamente lo contrario. No dijo una sola palabra. Esperó a que terminara. Miró hacia la carretera por unos segundos y finalmente preguntó algo que me heló la sangre. ¿La viste 2 veces, verdad? Sentí que el estómago se cerraba. Nunca le había mencionado ese detalle. Asentí sin poder hablar. El supervisor bajó lentamente la mirada, suspiró y dijo algo que jamás olvidaré. No eres el primero. Contó que durante años, varios operadores habían descrito exactamente a la misma mujer, siempre en el mismo tramo, siempre de madrugada, siempre con la misma bata blanca, el mismo cabello cubriéndole el rostro, los mismos ojos imposibles. Uno de ellos giró bruscamente el volante para esquivarla. El tráiler terminó volcado varios metros fuera de la carretera. Sobrevivió, pero nunca volvió a conducir. Otro renunció apenas 1 semana después. Decía que la seguía viendo parada al borde de cualquier camino por el que pasaba, incluso de día. Y hubo un tercero, del que nadie quiso dar demasiados detalles. Solo dijeron que desapareció durante una ruta nocturna. Encontraron el camión, la carga, las llaves, hasta el café todavía caliente sobre el tablero. Pero de él nunca volvieron a saber nada. En ese momento comprendí algo que me acompañará el resto de mi vida. Aquella mujer no estaba pidiendo ayuda, no estaba perdida, no intentaba detener a los conductores, estaba esperando a alguien. Y aquella madrugada, por alguna razón que jamás entenderé, me eligió a mí. Han pasado años desde entonces. Jamás volví a manejar de noche. Prefiero perder un viaje, perder dinero, incluso perder un cliente, antes que volver a cruzar ese tramo cuando el sol ya se ocultó. A veces todavía sueño con ella. Siempre es el mismo sueño. Voy conduciendo. La carretera está completamente vacía. Los faros iluminan el acotamiento. Y allí está, inmóvil, con la cabeza inclinada, esperándome. Pero desde hace unos meses el sueño cambió. Ahora, cuando estoy a punto de pasar junto a ella, levanta lentamente el rostro, sonríe por primera vez y señala el asiento del copiloto, siempre despierto en ese instante, con los pies helados, empapado en sudor, y con la extraña sensación de que, durante unos segundos,
No desperté solo. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por qué nunca conduzco de noche, simplemente respondo que ya tuve suficiente carretera para toda una vida. La verdad es que sigo rezando para no volver a verla, porque hay una idea que nunca ha dejado de perseguirme. Aquella voz no dijo, te vienes conmigo. Dijo, ya vienes conmigo. Y algunas noches, cuando el silencio de mi habitación se parece demasiado al de aquella carretera, no puedo evitar preguntarme si aquella cosa realmente me dejó escapar, o si, desde aquella madrugada, simplemente sigue esperando el momento adecuado para terminar el viaje. Durante mucho tiempo pensé que jamás volvería a hablar de lo ocurrido. No quería revivir aquella noche. No quería que me llamaran loco. Y, sobre todo, no quería volver a pensar en ella. Pero hace unos meses ocurrió algo que me obligó a cambiar de opinión. Algo que terminó de convencerme de que aquello no había sido una alucinación. Estaba desayunando en una pequeña fonda para operadores cerca de Matehuala, uno de esos lugares donde el café nunca deja de servirse y siempre hay camioneros entrando y saliendo. Mientras esperaba mis huevos con machaca, escuché a dos hombres hablando en la mesa de atrás. No les presté atención al principio, hasta que uno mencionó la carretera 57. Fue pasando el Huizache. Sentí un escalofrío inmediato. Sin darme cuenta, dejé de comer. El otro hombre respondió en voz baja, ¿también la viste? Se hizo. Después escuché algo que me dejó completamente inmóvil. La de la bata. No recuerdo haber respirado durante esos segundos. Me levanté de la mesa y les pregunté si podía sentarme con ellos. Los dos se miraron entre sí. No parecían sorprendidos. Parecían preocupados, como si supieran exactamente por qué me había acercado. Les conté mi historia. No omití ningún detalle. Cuando terminé, el más viejo simplemente asintió. Siempre es igual. Le pregunté qué quería. Tomó un sorbo de café antes de responder. Primero la ves lejos, luego pasas junto a ella. Después vuelve a aparecer más adelante, exactamente igual. Sentí como la piel de mis brazos se erizaba. Era exactamente lo que me había pasado, pero todavía no había escuchado lo peor. El hombre apoyó lentamente la taza sobre la mesa. ¿Escuchaste algo dentro de la cabina? No respondí. Mi cara lo dijo todo. Él bajó la mirada. Entonces ya te encontró. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Ninguno de los tres habló durante varios segundos. Hasta que finalmente pregunté, ¿qué significa eso? El hombre tardó en responder, como si estuviera decidiendo si debía hacerlo. Finalmente dijo, mi abuelo también fue camionero. Él me contó que esa mujer no busca que la lleven, busca que alguien la vea. Porque cuando alguien sostiene su mirada, algo cambia. Le pregunté qué era lo que cambiaba. Negó lentamente con la cabeza, nunca lo explicó. Solo decía que los que sobreviven nunca vuelven a sentirse completamente solos. No pude terminar el desayuno. Pagué la cuenta y me fui. Intenté convencerme de que solo eran historias viejas, leyendas de carretera, relatos que pasan de generación en generación. Pero esa misma noche, cuando llegué a mi casa, encontré algo que hizo pedazos cualquier explicación lógica. Dejé las llaves sobre la mesa. Me quité las botas y, como todas las noches, caminé descalzo hasta la cocina para servirme un vaso de agua. Al encender la luz, vi un rastro de tierra húmeda sobre el piso, huellas, pequeñas, descalzas. Entraban desde la puerta principal y terminaban justo frente a la ventana de la sala. No salían hacia ningún lado, solo llegaban hasta ahí, como si alguien hubiera permanecido de pie mirando hacia adentro. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Revisé todas las puertas. Todas estaban cerradas, las ventanas también. No había forma de que alguien hubiera entrado, ni de que hubiera salido. Tomé el teléfono para fotografiar las huellas. Pero cuando regresé apenas unos segundos después, ya no estaban. El piso estaba completamente limpio, como si nunca hubiera habido nada. Desde entonces decidí no volver a hablar del tema, hasta hoy, porque hace apenas 3 noches desperté exactamente a las 2:30 de la madrugada, la misma hora en que todo comenzó. No fue un ruido lo que me despertó, fue una sensación, la certeza absoluta de que alguien estaba observándome. Abrí lentamente los ojos. La habitación estaba completamente oscura. Permanecí inmóvil, escuchando. Nada.
Entonces giré lentamente la cabeza hacia la ventana. Las cortinas estaban abiertas, y durante apenas un segundo me pareció distinguir una silueta blanca al otro lado del cristal. No corrí a mirar, no me acerqué, no hice absolutamente nada. Simplemente cerré los ojos y esperé a que amaneciera. Tal vez todo esto tenga una explicación. Tal vez el cansancio pueda hacer que la mente juegue malas pasadas. Tal vez el miedo complete los espacios que la lógica no alcanza. Lo único que sé es que si alguna vez manejas por la carretera 57 en plena madrugada y ves a una mujer completamente inmóvil, con una bata blanca, esperando a la orilla del camino, no reduzcas la velocidad, no intentes ayudarla. Y, por lo que más quieras, si logras dejarla atrás, no mires por el espejo, porque hay caminos que uno puede abandonar, pero hay presencias que nunca abandonan a quien las vio una sola vez.